Entramos ahora en materia y antes de lo anunciado, me voy a permitir pararme, yo prefiero moverme en las exposiciones, antes de lo anunciado, o sea, el tema conflicto institucional y relaciones, quería plantear un problema previo, que es finalmente la pregunta: ¿cuánto apoyo tenía el gobierno de la Unidad Popular? Porque todo esto depende de esto. Y en ese sentido, démosle la palabra a las matemáticas, es decir, a los resultados electorales del periodo, que se concentran en estos dos tableros. El primero corresponde, como digo ahí, a las elecciones nacionales, y hay que hacerle una lectura muy detenida porque se registra uno de los movimientos del electorado, yo diría uno de los más importantes de la historia del siglo XX. Quiero señalar que todas estas cifras vienen del registro electoral. Pedí los datos hace unos años y los calculo en función de lo que en Chile se llama sufragios válidamente emitidos. O sea, el 100% es el total de los votos que emitió una preferencia. O sea, no se incluyen en el 100% los nulos y los blancos. Porque hay gente que los incluye o los excluye según la conveniencia. Preferí usar un sistema general de cálculo que es los válidamente emitidos, o sea, el 100% son todos los que votaron por alguien, válidamente. Teniendo esas cifras, da ese resultado, que es el resultado de la elección presidencial de 1970, pero lo interesante es la comparación con el resultado siguiente, que son elecciones que se dan 6 meses después. Primera constatación es la baja de la derecha, o sea, los votos del Partido Nacional en abril del 71 son solamente de un poco menos del 23% a escala nacional, cuando Jorge Alessandri había obtenido más del 35% 6 meses antes. O sea, hay una baja del orden del 12,5%, lo que es gigantesco. La democracia cristiana baja, pero mucho menos. Se mantiene, como ven ustedes, pasa del 28 al 26. Por lo tanto, no sufre una gran baja y un deterioro del 2%, pero ese 12% que dejó de votar por la derecha, lógicamente ha votado por la democracia cristiana en las elecciones siguientes. Por lo tanto, hay una transferencia en ese sentido. Y la tercera transferencia, o sea, si la democracia cristiana obtuvo un 28%, de ese 28%, más o menos 14%, la mitad, votó por la izquierda en las elecciones siguientes. Entonces, ¿qué pasa ahí? La izquierda pasa del 36 al 50 y un poco más. La democracia cristiana se mantiene, pero perdiendo la mitad que se va hacia la izquierda y ganando otra mitad que viene de la derecha, y la derecha baja. O sea, hay un movimiento gigantesco, o sea, de una envergadura de más del 10% hacia la izquierda en un lapso de 6 meses. Y eso son, como insisto, son matemáticas. La tercera elección nacional fue la de marzo del 73, con el resultado que está ahí. Ahí la democracia cristiana y la derecha van juntas, en una coalición llamada Confederación Democrática, y obtienen eso, y la Unidad Popular obtiene eso. En otros textos van a leer 43%, pero insisto, usé en todos los cálculos el sistema que les vengo de explicar y da ese resultado. Por lo tanto, esto significa que en abril del 71, la izquierda, porque cuando digo izquierda es Unidad Popular, que es 98%, a los que le sumo los votos de la USOPO, Unión Socialista Popular, que era una pequeña disidencia del Partido Socialista, que obtuvo en ese periodo 1,5%. Pero que apoyó al gobierno de la Unidad Popular, o sea, estaban con el gobierno sin participar en él. La izquierda entonces obtiene una mayoría absoluta en las elecciones de abril. ¿Cuánto tiempo dura esa mayoría absoluta? Puesto que sabemos que la pierde en marzo del 73. Tenemos 3 índices matemáticos que son, o sea, resultados electorales, que son las 3 elecciones parciales que se conocieron en el periodo. La primera fue justamente acá,
algunos probablemente la recuerdan, fue una elección para reemplazar a un diputado demócrata cristiano que falleció, en la que por primera vez se unificó la derecha, o sea, la derecha apoyó a un solo candidato, que era el doctor Marín, que ganó la elección, el otro candidato era Hernán del Canto. Fue además esa elección que provocó la disidencia de la izquierda cristiana. La izquierda cristiana se retira de la democracia cristiana porque la democracia cristiana había apoyado a un candidato de derecha. Pero en Valparaíso tenemos, o sea, en septiembre Allende obtiene eso, en abril 49, e incluso hay un muy ligero aumento en junio, o sea, todavía estamos en la segunda ciudad de Chile, no se ha perdido la mayoría, incluso la tendencia a que se mantiene ese resultado mayoritario. Las elecciones siguientes, elecciones parciales, se fueron el 16 de enero del 72 en Linares, y en O'Higgins y Colchagua fueron el mismo día. Ambas también para reemplazar parlamentarios que habían fallecido. Y ahí hay un descenso. Del 46, 30, 46, pasa al 41, y del 50 al 46, o sea, hay una pérdida alrededor del 4% del apoyo a la Unidad Popular en esas elecciones. Y la última elección parcial antes de las generales fue en Coquimbo, que era un sector donde la izquierda era ampliamente mayoritaria. Ustedes bien, llegó a un 62%, baja a un 54%. O sea, hay una pérdida de 8% en esa elección. Entonces, yo creo que las cifras nos permiten concluir que en algún momento del segundo semestre del año 71 hay una pérdida de una parte del apoyo a la Unidad Popular, pero con una conclusión interesante, o sea, se mantiene del 36, casi 3 años más tarde, la votación de la Unidad Popular fue 44,5%. Entonces, eso significa que de ese 14% del electorado demócrata cristiano que se desplazó hacia la izquierda, la mitad y un poco más de la mitad, incluso el 8%, se quedó en la Unidad Popular. O sea, hay una consolidación, pese a la situación difícil que se vivía. Habían colas, mercado negro, crisis económica, pero pese a esas condiciones, esa parte del electorado vota por la izquierda. Entonces, esa es una primera respuesta a la pregunta ¿cuánto apoyo? Durante al menos el primer semestre de 1971 y una parte del segundo, sin duda la izquierda tenía la mayoría absoluta y conservó un apoyo bastante amplio en los años que siguen. Quería hacer ese comentario porque todo lo que viene tiene que ver con cuánto apoyo se cuenta. Ahora pasamos al tema. Es lo que les vengo de exponer, son los movimientos del electorado que están ahí. Así que voy a pasar esta diapositiva, son simplemente las conclusiones que expuse. En ese contexto se plantea la utilización de la ley por parte del gobierno. O sea, el gobierno presentó un programa. Yo sé que es un uso que está en desuso actualmente, pero en ese tiempo se usaba presentar programas al electorado. Y ese programa comprendía la creación de un área de propiedad social, lo que era perfectamente claro. No existían en Chile en ese tiempo aparentemente leyes que lo permitieran. En realidad, y en lo que voy a decir a continuación, me he basado fundamentalmente en los estudios de Eduardo Noboa Monreal, quien fue el consejero jurídico de Salvador Allende y un jurista brillante. Yo pienso que uno de los juristas chilenos más brillantes en el siglo XX, quien tuvo una producción muy importante después del golpe que es, a mi juicio, poco conocida. Entonces al gobierno se le presenta este problema, el gobierno tiene la mayoría real en 1971, pero no tiene medios legales de traducir esa mayoría en el Parlamento. Cosa que existe en otros países. En varios países existe el poder de disolución. El presidente puede una vez en su mandato disolver el Parlamento y provocar así una nueva elección. Y se usa regularmente. El sistema chileno era más bien similar al de Estados Unidos, donde un poder ejecutivo puede ser minoritario en el Parlamento, y lo había sido varias veces. Lo que era sin duda un defecto, pero eran las leyes de entonces. Entonces, el gobierno solo dispone de las prerrogativas del poder ejecutivo. No puede
sino en casos muy excepcionales, hacer pasar una ley en el Parlamento, puesto que la oposición es mayoritaria en el Parlamento. En realidad, la única ley que fue aprobada por unanimidad fue la reforma constitucional que permitió la nacionalización del cobre. Yo diría que todas las otras fueron rechazadas. Ahora, hay un elemento interesante que es, probablemente algunos lo recuerdan, cuando Allende es electo, ustedes saben que la segunda vuelta, entre comillas, se hacía en el Parlamento, se reunían los 150 diputados y los 50 senadores, y ese Congreso pleno decidía entre las dos primeras mayorías. La izquierda era mayoritaria, 80 y tantos parlamentarios, seguía la Democracia Cristiana, unos 70, y la derecha tenía unos 45. O sea, bastaba que la Democracia Cristiana se abstuviera para que ganara Allende. Pero Allende quería los votos demócratas cristianos para ganar con una mayoría consistente y acepta negociar el Estatuto de Garantías Constitucionales muy controvertido. La directiva de Demócrata Cristiana dice, podríamos votar por usted, pero primero queremos negociar. Y queremos negociar que usted garantiza que va a apoyar, o por lo menos que va a cumplir con la Constitución y la ley. Lo que puede ser interpretado como una vejación. Allende dice, yo le he respetado toda mi vida, no le han pedido esto a ningún presidente, ¿por qué me lo piden a mí? Un certificado de que voy a respetar la ley. Pero, pensándolo bien, finalmente los negociadores demócratas cristianos tenían una posición que hoy día se calificaría de progresista, y finalmente la negociación se produce y firman el estatuto. Lo releí hace poco tiempo, es extremadamente interesante y extremadamente social. Hoy día sería sería muy de izquierda en las proposiciones actuales, porque se plantea el derecho al trabajo, o sea, plantea derechos democráticos y sociales. La libertad de reunión, libertad de expresión, que todas las corrientes tienen que tener acceso a los medios proporcionalmente a sus resultados, por lo tanto los medios hay que compartirlos, que las personas tienen derecho a la medicina y derecho a la educación, que el Estado debe financiar las universidades y la educación debe ser gratuita, todo esto lo dice el Estatuto de Garantías Constitucionales, en fin. Pero para el caso que nos interesa, lo más notable es una omisión. El Estatuto no dice absolutamente nada sobre los temas económicos. Ahora, Eduardo Noboa piensa que no fue un error, sino que los negociadores demócratas cristianos sabían que no habían leyes para aplicar el programa económico de Allende, por lo tanto esto era inaplicable, no se necesitaba negociarlo. Mirándolo retrospectivamente, yo pienso que quizás la Unidad Popular perdió una buena oportunidad de haber obtenido una ley muy favorable a la creación del área social de la economía. Pero en fin, no se negocia el aspecto económico de las cosas. ¿De qué medios dispone entonces el gobierno? Primero, de un medio que era clásico y que existe ahora, la Corfo podía entonces comprar acciones de empresas. La Corfo tenía capitales propios, esos capitales podían ser alimentados por el Estado y la Corfo podía ir como cualquier agente a la bolsa y comprar acciones, lo que estaba permitido. Entonces, esto es importante señalarlo porque la parte más importante de las nacionalizaciones se hace simplemente a través de este método. La Corfo va a la bolsa y compra las acciones a buen precio. Fue así que se hizo, ahí está, digamos, para la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, para la Sudamericana de Vapores y sobre todo para los bancos. O sea, la nacionalización más acelerada del gobierno fue la de la banca. En un periodo de 6 meses se nacionalizaron más o menos 16 bancos y el proyecto era concentrarlos en 3 grandes bancos que tenían misiones específicas. Pero lo extraño es que incluso los bancos pertenecían a las grandes familias de Chile, pero estas grandes familias los primeros meses aceptan pagar a buen precio, o sea, aceptan el precio de la Corfo que era bueno y venden las acciones. Entonces, en un periodo muy corto, el Estado es propietario de prácticamente la totalidad de los bancos nacionales e incluso de los bancos extranjeros que actúan en Chile. Yo diría que es una de las medidas menos discutidas y más eficaz, porque además esto se hace sin que haya jamás una sola crítica de corrupción. Fue una medida bastante importante y con grandes sumas en juego, y sin embargo se pudo hacer esa nacionalización de los bancos. El segundo método que usa el gobierno, utilizando los
prerrogativas del Poder Ejecutivo, es la requisición. El Código del Trabajo permitía al Estado apoderarse de una empresa que estaba paralizada para ponerla en actividad, nombrando un interventor. Habían casos de paralización porque los propietarios querían sacar los capitales de Chile o por motivos de boicot al gobierno, pero también hubo muchos casos de paralización porque los trabajadores querían la nacionalización de la empresa y ocupaban la empresa, se la tomaban y el Estado nombraba un interventor. Ese fue un segundo método. Y el tercer método fue el que fue conocido como los resquicios legales, que en realidad fue un descubrimiento de un consejero de Eduardo Noboa, que era el Decreto Ley 520. El Decreto Ley 520 fue dictado bajo la presidencia de Carlos Dávila, ustedes saben, en 1932, inmediatamente después de Marmaduke Grove, que dicta un decreto que permite al Estado tomar la propiedad de empresas de gran utilidad pública que no cumplen roles importantes. Ese decreto 520 había sido en realidad parcialmente olvidado, aunque se había aplicado bajo el gobierno de González Videla y bajo el gobierno de Frei Montalva parcialmente. Eduardo Noboa, porque años atrás lo entrevisté al respecto, dice que fue un funcionario del ministerio que le dijo, mire, existe esto. Dice que tomó la duda y nombró 2 equipos de juristas por separado, sin contacto entre ellos, que le dice, examinen a fondo la vigencia de este decreto. Y a la semana llegan los 2 con el resultado, el decreto está vigente, no hay nada que lo haya derogado. Entonces, la primera vez que la prueba de fuego de este decreto va a ser la nacionalización de la industria Bellavista Tomé, que fue la primera en realidad. Incluso cuando Allende estaba electo, pero no era un presidente, sacan capitales, hay transferencia de capitales a otras cuentas, sacan los haberes de la fábrica y la fábrica se está transformando en el fondo en una especie de envase vacío, sin contenido. Los trabajadores la toman para impedir que la sigan vaciando y piden al gobierno una intervención de urgencia. Y de urgencia también deciden aplicar este decreto 520, pero antes el gobierno toma la precaución de consultar al Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado está entonces formado o conformado por 12 miembros. Son nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado y son inamovibles, o sea, son nombrados por un periodo largo. De los 12, el único que es claramente pro gobierno de Allende es justamente Eduardo Noboa, que lo presidía. Pero los otros 11 tienen ideas más bien de derecha y han sido nombrados por los gobiernos anteriores. O sea, no es un consejo con ideas de izquierda. Y sin embargo, este consejo examina la legalidad de la aplicación del decreto y concluye que corresponde aplicarlo y más aún añade un acápite muy importante, dice que la intervención del gobierno tiene que limitarse a los activos y no a los pasivos, o sea, no se nacionalizan las deudas, en otras palabras, que pueda tener la empresa eventualmente. Y en ese sentido se aplican los consejos del Consejo de Defensa del Estado y se expropia Bellavista Tomé, que es la primera expropiación aplicando estos 3 métodos. Yo diría, hay más y se puede ir más al detalle, pero la inmensa mayoría de las expropiaciones de empresas se dan a través de uno de estos 3 métodos. Compra de acciones, requisición después de un cese de actividades o de una toma, o aplicación del decreto ley número 520, que un poco después el Mercurio llamó resquicios legales, pero en el libro Noboa dice después se arrepintieron porque resquicios se puede discutir, pero son legales. O sea, dice, el propio Mercurio lo reconoció, incluso la tilde que le pusieron no pone en duda la legalidad de la ley que se utilizó. Lo que voy a pasar ahora es poner las reacciones que conciernen las 3 grandes instituciones que van a pasar a jugar un rol opositor, que son la Contraloría, los Tribunales de Justicia y la Corte Suprema y la mayoría parlamentaria. ¿Cómo reaccionan ante estas medidas? Ahora, la Contraloría tenía entonces un poder de verificar las cuentas del Estado, fue para eso que fue creada, era una especie de Cámara de Cuentas, pero más tarde se le añadió el poder de
verificar la conformidad con la Constitución y la ley de los decretos presidenciales y ministeriales. O sea, cualquier decreto tenía que pasar primero por la Contraloría verifica si está conforme con las leyes y da su visto bueno. Si lo rechaza, el presidente tiene derecho a una insistencia, pero aquella insistencia tiene que llevar la firma del presidente y de todos los ministros. Y en ese caso el decreto pasa pese a la oposición de la Contraloría. Esa era la ley de aquella época. El Contralor era un funcionario designado por el presidente de la República con acuerdo del Senado, que era conservador, pero era prácticamente vitalicio, igual que los ministros de la Corte Suprema, y no estaba sometido al control de autoridad alguna. O sea, era una de las fallas del sistema que imperaba, porque un principio jurídico es que toda autoridad tiene que estar sometida al control de otra. No era el caso del Contralor. Y el Contralor va a usar, Héctor Humérez se llama, va a usar 3 métodos para oponerse a los decretos. El primero es que le atribuye a la Contraloría los poderes de un tribunal, o sea, acepta las partes. Cuando hay un decreto de requisición o de intervención de una empresa, acepta el punto de vista de los propietarios y el punto de vista del gobierno y dice, aquí yo juzgo. Lo que fue, el gobierno dice, no tiene esas atribuciones, las atribuciones que le corresponden decir si está conforme a la ley, pero la Contraloría no es un tribunal que escucha las partes. Digamos, fue el primer gran enfrentamiento jurídico. Si finalmente puede pronunciarse sobre los motivos que justifican una requisición, una nacionalización de empresa. La segunda teoría fue la del ilícito penal, diciendo que cualquiera nacionalización que partiera de una toma, de una ocupación, era ilegal puesto que se trataba de una usurpación. En este sentido, en el fondo está en contradicción con la jurisprudencia que existía, porque esta discusión se dio en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la Corte Suprema el año 69, con la ocupación de una empresa, puedo verificar los apuntes, pero pienso que era Indugas, donde los propietarios hicieron una acción en justicia contra los trabajadores que ocupaban la empresa por usurpación. Y finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago falla que no es una usurpación, sino que una situación de hecho, y este fallo es confirmado por la Corte Suprema el año 69. O sea, había una jurisprudencia sólida diciendo ocupación de una empresa no es usurpación, es situación de hecho, que tiene que resolverla la empresa. Sin embargo, el Contralor cambia, no obedece en el fondo a la jurisprudencia y dice, yo no firmo nada que venga de una toma. Donde se produce la segunda controversia. Y la tercera, bueno, hay indicios, los voy a exponer, de la participación del Contralor en el golpe, pero finalmente esto va a resolverse a saber de los decretos de insistencia. El Contralor objetó 43 nacionalizaciones de empresa y finalmente el gobierno envió los 43 decretos de insistencia en abril del año 73. Ahora, el último elemento que es interesante, o sea, la Contraloría ya deja de ser un organismo neutro del Estado para ser un comité que participa en la organización del golpe. Cayó en mis manos un libro escrito por el hijo del general Arellano Starr, que es conocido. Pero su hijo era, que se llama igual que él, era un militante demócrata cristiano que formó parte, lo dice él mismo en su libro, Más allá del abismo, es el título del libro, en el primer círculo de los organizadores del golpe. El día del golpe estuvo en el Ministerio de Defensa coordinando las operaciones, contado por él. Pero él cuenta que los organizadores del golpe tenían un gran temor los días anteriores, que era que el presidente llamara a retiro a los generales implicados en el golpe, dentro de ellos al general Arellano. Y él se comunicó con el hijo del Contralor, que era su amigo y que también se llama como el Contralor, Héctor Humérez, para pedirle que le dijera a su padre que retuviera esos eventuales decretos de llamado a retiro de los generales en la Contraloría, de manera que pudieran hacer el golpe antes que el decreto fuera publicado en el Diario Oficial.
Y el Contralor aparentemente aceptó jugar ese juego. O sea, esto es una fuente conservadora que implica hasta qué punto la Contraloría participa en esto. Segundo, institución es la Corte Suprema y por extensión los tribunales de justicia. La Corte Suprema era desde entonces una institución controvertida. El año 1970 justamente apareció en la revista Mensaje un artículo de Eduardo Noboa justamente titulado La justicia de clase. En el fondo, Eduardo Noboa había examinado 30 fallos de la Corte Suprema y en los 30 siempre, regularmente y sin ninguna excepción, se favorecían los medios empresariales y conservadores. O sea, nunca había ganado un medio sindical o un medio de trabajadores cuando los casos eran, por lo menos lógicamente, tendría que haber sido mitad y mitad. Eran casos atendibles por la justicia. Además, él analiza la Corte, dice, se trata de personas que no tienen un gran currículum académico, no son autores de publicaciones jurídicas, no disponen de grados académicos, sino que más bien han llegado a ese puesto a través de relaciones sociales y políticas. Entonces era un medio muy conservador y desligado de la realidad. Ligado a eso, se conoce, y no me voy a extender en eso, dos cartas del presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia, al Salvador Allende protestando porque el gobierno no manda inmediatamente la fuerza pública cada vez que los jueces deciden actuar contra una toma de empresa. A lo que el presidente responde justamente esa atribución del Poder Ejecutivo, evaluar y medir las consecuencias de una eventual acción, y el Ejecutivo entonces puede medir el momento de actuar y en la ley le da esas atribuciones, por lo tanto las mantiene. Ese es el resumen de la polémica. Pero hay otros aspectos menos conocidos de la Corte Suprema, de la actuación de la Corte Suprema, que son importantes en este periodo, que es la acción contra la nacionalización de la banca, que es jurídicamente muy interesante. Un grupo de diputados atiende un recurso que va a ser presentado ante la, voy a buscar el nombre exacto, Waldo Ortúzar, que es el presidente de la Comisión Antimonopolios, y estos diputados dicen, atención, la nacionalización de la banca es ilegal puesto que constituye monopolio. En el sentido, el Estado va a ser el propietario de todos los bancos, esto es una situación de monopolio y por lo tanto hay que aplicar la ley antimonopolio. Ese es el razonamiento jurídico. Y se inicia una acción en este sentido, el gobierno consulta nuevamente al Consejo de Defensa del Estado, que tiene la misión de asesorarlo en el plano jurídico, y el Consejo de Defensa del Estado resuelve de una forma muy interesante. Primero, dice, la Comisión Antimonopolios no tiene atribuciones para pronunciarse sobre las atribuciones de la Corfo. La Corfo desde hace mucho tiempo en Chile compra acciones y la compra de acciones no puede ser cuestionada. Segundo, la Corfo está facultada para desarrollar planes de fomento. Por lo tanto, esta acción es lícita. Y tercero, y lo más importante, la ley antimonopolios busca promover la libre competencia entre particulares, cuyo fin es el lucro. Pero esta acción no corresponde a las acciones del Estado, cuyo fin finalmente es promover el bien común. El Estado puede decidir que determinados sectores de la economía constituyen monopolios, siempre, dice la Comisión, que sean una ley o un decreto firmado por el presidente de la República. Entonces, el meollo del asunto está ahí. Se puede aplicar la ley antimonopolios a sectores públicos, o sea, sectores que el Estado ha determinado como público, porque si no, también se le podría aplicar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Es un monopolio del Estado, constituye un monopolio, ¿por qué no hacer Fuerzas Armadas privadas? Se podría aplicar la misma lógica que se usó con los bancos. Entonces, el centro de la discusión está ahí. Pese a esa argumentación, la Corte Suprema, por supuesto, acoge esta acción y condena en los tribunales penales, o sea, en los tribunales
por crimen, a los funcionarios del Ministerio de Finanzas que firmaron la nacionalización de los bancos. Entonces, esta historia terminó porque años después estos funcionarios se exilaron, se mantuvo la acción penal contra ellos, pero finalmente la acción cesó cuando la Corte de Apelaciones de Santiago en 1976 derogó la ley antimonopolios, que se acabó, que fue derogada por la Junta Militar. Por lo tanto, como no había más ley antimonopolio, terminó esa acción. Segundo, el problema de la usurpación en caso de toma, que ya lo expuse, no hay usurpación, constituye una situación de hecho, pero en muchos casos la Corte Suprema nombraba un interventor paralelo, por decirlo exactamente en 60 casos. Cuando había un interventor del gobierno, la Corte Suprema nombraba otro interventor diciendo que hubo una acción ilegal y le impedía el acceso a la fábrica al interventor del gobierno. Entonces se producía una intervención de doble intervención que paralizaba la industria y hubo 60 industrias paralizadas en función de esto. Otra ardid eran las medidas precautorias para evitar la nacionalización. ¿Qué ocurría? Cuando una nacionalización estaba tramitada en la Contraloría, los funcionarios de la Contraloría dateaban, entre comillas, a los empresarios, quienes iban a la justicia y pedían una medida precautoria, que era acogida por la Corte Suprema. Y en ese caso entonces la Corte Suprema ordenaba el cese de actividades y que nadie podía entrar a la fábrica. Se hizo en una cantidad importante de casos también, realmente, como una medida para frenar la nacionalización. Otro caso muy interesante fue el caso de Yarur, que hizo una acción en justicia contra su nacionalización, que fue desechada por el Tribunal de Comercio, diciendo que se trataba de una medida de planificación económica, pero no era una sanción contra él. La Corte Suprema acogió una queja y aceptó la medida precautoria de Yarur, y había en el momento del golpe, una acción contra la nacionalización de Yarur. Y un último elemento, que cuando sabía que iba a haber una nacionalización, los ejecutivos de la empresa se subían groseramente los sueldos. Pero por decirlo, si un sueldo era de 6.000 escudos, pasaban a 80.000 escudos. Entonces las indemnizaciones que se pagaban en función del último sueldo, y por supuesto las indemnizaciones, que era un año, por ejemplo, era 12 multiplicado por 80.000 y no por 6.000, lo que eran finalmente indemnizaciones gigantescas que permitían malgastar recursos que siempre fueron confirmadas por los tribunales. El Parlamento ahora, paso. En el Parlamento se dieron tres grandes formas de boicot al gobierno. El primero fueron las acusaciones constitucionales. Según Noboa, se trata de una reminiscencia del régimen parlamentario, en que finalmente el Parlamento en cierto caso puede cuestionar ministros e intendentes. Hubo 16 acusaciones contra ministros, 6 fueron rechazadas, como ven ahí, 6 aprobadas, y 4 cesaron porque cambió el gabinete. Contra intendente 11, 9 de ellas aprobadas. Ahora, la acusación puede darse solamente en caso que un ministro haya transgredido la ley abiertamente, pero no como cuestionamiento de una política. En este caso, la acusación constitucional se transformó en un método para cuestionar una política y no la transgresión de la ley. El segundo método fue el reajuste de financiado. Lo que ven ahí es una cita de Salvador Allende en su último mensaje. Dice: el Congreso aprobó el último año, 72, 20 proyectos de ley que significaron gastos por casi 60.000 millones de escudos y solamente 12 millones estaban financiados. Entonces, para el gobierno, estos son los 4 principales. Para el gobierno era muy difícil, por supuesto, decir yo no hago pasar la ley de reajuste mientras no esté financiada, porque eso era una forma de mermar su popularidad, pero sistemáticamente la oposición parlamentaria desfinanció los proyectos de reajuste, que solamente pudieron ser financiados entonces mediante la emisión de moneda, lo que acrecentaba la inflación. Estos son los 4 casos más importantes de lo que realmente se gastó y de la parte que estaba financiada por el Parlamento. Todos estos datos están en el tercer mensaje de Salvador Allende.
Esos son los números de ley y los montos financiados. Y el tercer caso, y quizás el más controvertido en la época, fue la famosa reforma constitucional de los senadores DC, Juan Hamilton y Renan Fuentealba. ¿Qué ocurre con esto? Como decía, no habían leyes que regularan el paso al área de propiedad social. El gobierno lo hacía a través de las atribuciones del Poder Ejecutivo que presenté ahora. La democracia cristiana dice: queremos una ley. Para hacer esa ley se requiere una reforma constitucional, donde finalmente la ley en su esencia dice: cada vez que hay una nacionalización no es el Poder Ejecutivo, sino el Parlamento quien lo decide. Pero el segundo elemento importante es que todas las nacionalizaciones intervenidas después del día en que se presentó el proyecto de ley, el 14 de octubre del 71, son nulas. Este segundo caso jurídicamente es inaceptable, puesto que introduce en una ley un vicio de nulidad a posteriori. Cuando alguien firmó un contrato, lo firma en función de las leyes vigentes entonces. Si más tarde se añade un vicio de nulidad, por supuesto ese vicio no puede intervenir en ese entonces. Es exactamente lo que hace esta ley. Y con esto, en el fondo, se espera volver atrás en la nacionalización de los bancos, puesto que la mayoría de las acciones fueron compradas después de esa fecha. Entonces, si pasaba esa ley, anulaba la nacionalización de los bancos. Esa ley, que es una reforma constitucional, en realidad no es una ley, es votada por la mayoría, es vetada por el Poder Ejecutivo, vuelve entonces al Parlamento y ahí se produce un quiebre en las instituciones, porque en caso de una ley ordinaria, cuando la mayoría la aprueba, el Ejecutivo la veta y vuelve al Parlamento, el Ejecutivo tiene que insistir por 2/3. Pero la Constitución no decía nada de esto en función de una reforma constitucional. Entonces, la oposición, que es esencialmente Patricio Aylwin y Eduardo Frei, dicen: no, tiene que aprobarla y tiene que, el Ejecutivo lo único que tiene que hacer es promulgarla, o sea, publicarla en el diario oficial. El gobierno dice: alto, si las leyes no pueden pasar, las leyes vetadas requieren 2/3, mucho más una reforma constitucional. No existe en realidad prácticamente ningún país en el mundo donde las reformas constitucionales puedan hacerse por mayoría simple. Y bueno, pero finalmente eso es el meollo de la discusión, y el gobierno es acusado de infringir gravemente la ley, puesto que no quiere promulgar esta reforma constitucional aprobada por mayoría simple, que es finalmente el principal. El gobierno apela al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional estaba compuesto por 5 árbitros en el fondo, 3 nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, 2 por la Corte Suprema, que generalmente también falló 17 veces, la mayoría de las veces a favor del gobierno y por mayoría absoluta o por 4-1, o sea, uno por lo menos de los nombrados por la Corte Suprema votaba a favor del gobierno. Pero en este caso el Tribunal Constitucional se declara incompetente. Y eso produjo la principal crisis institucional, puesto que no hay solución a esta reforma constitucional. Paso a la conclusión de este tema, que es que finalmente la Contraloría, la Corte Suprema y muchos tribunales, más la mayoría parlamentaria, salieron de su rol neutro y se transformaron en un organismo de oposición que buscó cómo utilizar sus poderes, incluso poderes muy dudosos desde el punto de vista jurídico, para boicotear la acción del gobierno, o sea, para impedir las nacionalizaciones. O sea, las instituciones dejaron de funcionar. Después va a ser el mismo presidente de la Corte Suprema que le ciñó la banda presidencial a Pinochet legalizando el golpe. Pero es interesante ver que estos dos organismos que mantuvieron una cierta juridicidad, el Consejo de Defensa del Estado y el Tribunal Constitucional, recuerdo que en ambos habían personas más bien con ideas de derecha que de izquierda y habían sido nombrados en todo caso la mayoría con acuerdo del Senado.
mantuvieron una posición más ceñida a la ley y prácticamente todas las decisiones importantes son favorables jurídicamente al gobierno. En el caso del Consejo de Defensa del Estado, cité Bellavista Tomé, y el raciocinio jurídico sobre la ley antimonopolio diciendo no, el Estado tiene derecho a constituir monopolios en ciertas actividades. Fueron las dos reflexiones fundamentales. Lo mismo el Consejo de Defensa del Estado en ese sentido. Pasamos a la última parte de esto, que eran el balance de las relaciones con el mundo. Se puede decir que entre 1943 y 1970, Chile era un país alineado, o sea, formaba parte del bloque de la Guerra Fría. Esto comienza cuando el presidente Juan Antonio Ríos acepta vender cobre a un precio muy rebajado de $0,48 la libra, cuando en el mercado estaba cerca de 60, como un aporte al esfuerzo de guerra de Estados Unidos, pero sin pedir ninguna compensación. Porque puede ser en caso de victoria habría que compensar, esto no. O sea, Chile vendió a precio muy rebajado su cobre y las estimaciones dicen que Chile perdió unos 500 millones de dólares. Hay que multiplicarlo por unos 20 para tener una idea del precio actual de esos dólares. Rompen con la Unión Soviética el 47, rompen con Cuba el 61, o sea, es esencialmente un país alineado en el bloque de la Guerra Fría. La política del gobierno de Allende es de romper este alineamiento y practicar lo que él llama un pluralismo o relaciones plurales fuera de las fronteras ideológicas. Se dice, un país tiene que tener relaciones con todos los países del mundo, sea cual sea el bloque ideológico en que estén, incluso practicar el comercio. Entonces, Allende usa sus atribuciones para inscribir a Chile en el movimiento de los países no alineados, y eso era prerrogativa del presidente de la República, y inicia relaciones con 21 países, con los que Chile no tenía. La lista está ahí, varios de ellos, Cuba y algunos países del este, pero también, por ejemplo, en ese periodo se abren relaciones con China, se abren relaciones con varios países africanos, productores de cobre, con los que no existían. Y vamos a hacer un pequeño balance, o sea, sin romper con nadie, Chile abre relaciones con 21 países. En el proyecto de constitución, que va a ser el tema de uno de los próximos artículos, y por ahí quizás tengamos ocasión de conversar de esto más adelante, porque hubo un proyecto bastante avanzado de constitución del gobierno de Allende, se define Chile como un país que forma parte de la comunidad latinoamericana, o sea, latinoamericanista, y integrado a la comunidad internacional en función de valores humanistas. O sea, hay una relación prioritaria con América Latina. Por supuesto que corresponde evaluar las relaciones con los tres países vecinos, que eran muy interesantes porque en Argentina había entonces una dictadura militar de derecha en crisis, dirigida por el general Lanusse, con las que Chile tuvo muy buenas relaciones. Hubo 2 encuentros entre Allende y Lanusse, están ahí en Salta y Antofagasta, donde finalmente evacuaron el problema de los conflictos limítrofes, que eran importantes y que pudieron ser utilizados contra el gobierno de Allende. Y cuando digo pudieron, hoy día se tiene la certeza. Investigando esto, me enteré que ustedes saben que el golpe en Chile fue decidido. Hay una reunión el 14 de septiembre de 1970 entre Agustín Edwards, que va a ser el OBIN para que se haga el golpe, todo esto es público, ahí las fuentes las revelé en el primer artículo, con el director de la CIA, Richard Helms, y el fiscal general, o sea, el ministro de Justicia de Estados Unidos, Mitchell, donde les hace un informe y evalúan la opción militar. Todo esto está publicado en los documentos desclasificados. Al día siguiente, el 14, en la célebre reunión entre Nixon, Kissinger y Helms, donde las notas de Helms son conocidas, están en el Cover Action in Chile, dicen, bueno, 10 millones más si necesario, un plan de acción en 48 horas, etc. O sea, la decisión de dar el golpe de Estado. Pero lo que no se sabía es que la primera acción de Helms es reunirse con Lanusse, que estaba en Washington en ese entonces, y el día siguiente se reúnen con Lanusse y le dice, mire, nosotros tenemos la decisión de hacer un golpe de Estado en Chile, ¿puede usted ayudarnos
con los problemas limítrofes. Y la NUCE le responde: señor Helms, usted ya tiene su Vietnam, no me haga a mí tener el mío. Entonces yo no me quiero meter en este rollo. Pero se intentó buscar los problemas limítrofes como pretexto para provocar el golpe por ese motivo. Con Bolivia no habían relaciones diplomáticas, reivindicación marítima, y Allende dice en su primer mensaje que esta es una anomalía que va en contra de los intereses de ambos pueblos y que ambos pueblos deben entonces buscar resolver sus problemas y restablecer las relaciones diplomáticas. Y Allende le pide a Volodya Teitelbaum que vaya a reunirse con el presidente de Bolivia, Juan José Torres, para discutir todos los problemas, incluido aquel, o sea, incluido la reivindicación marítima. Volodya Teitelbaum, a quien afortunadamente pude entrevistar al respecto, y tengo grabada la entrevista, dice que efectivamente no se acordaba si eran 2 o 3 veces, pero habló 2 o 3 veces con Juan José Torres, fue a La Paz, en tanto, porque los textos de derecha dicen el comunista, sí era comunista, pero también era miembro de la Comisión de Relaciones del Senado, y es en esa calidad que va a Bolivia, y se conversa de la salida al mar, donde están las soluciones tradicionales, el corredor, el enclave, y Chile en el fondo está dispuesto a negociar favorablemente a Bolivia la salida al mar. Todo esto se interrumpe el 21 de agosto de 1971, cuando es el golpe de Estado contra Juan José Torres, y el dictador boliviano Banzer efectivamente comienza a usar los problemas con Chile como una forma de boicotear el gobierno. No tengo fuentes de esto, pero probablemente lo que pidieron a la NUCE, muy probablemente también se lo pidieron a Banzer, y la respuesta de Banzer habría sido positiva. Entonces se interrumpen las relaciones entre Chile y Bolivia a partir de agosto del 71, cuando es derrocado Juan José Torres. Y con Perú las relaciones son muy buenas. Se firma un acuerdo de Lima, donde reivindica las 200 millas, reivindica la defensa de las nacionalizaciones, en fin, el acuerdo Allende-Velasco. O sea, pese a que son países o signos con gobiernos diferentes, y las relaciones comerciales, incluso con Brasil, que era una dictadura entonces de derecha, son bastante buenas y se va a intensificar el comercio con Brasil ahora. Para Chile es prioritario trabajar en el marco del Pacto Andino. Recuerdo para los más jóvenes que era un bloque que entonces, del que Chile formaba parte, que comprendía a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y Chile. O sea, eran 6 países con el que se busca crear un mercado común. Hay la proposición formulada por Gonzalo Magner padre, porque su hijo también intervino en política, pero me refiero al padre, de crear lo que él llama un sistema latinoamericano basada en una comisión de estudios latinoamericana que se constituyó poco antes de la primera reunión de la UNTEC. Recuerdo que en Chile fue la tercera, en abril del 72. Pero la primera, que se efectuó en Ginebra, se reúnen los países y en esa después esta comisión se sigue reuniendo. Y en septiembre del 71, la fecha es importante porque después de la desvinculación del dólar, deja de ser convertible en agosto del 71, se reúnen los países y Magner propone esto. Primero, llamar a Estados Unidos a suspender el pago de la deuda durante 10 años. Cosa que se hizo en los años 30. Durante la crisis del 29, la mayoría de los países latinoamericanos suspendieron el pago de la deuda durante, según el país, pero entre 6 y 8 años. Lo que permitió tener los capitales de lo que se llamó la política de sustitución de importaciones. Fue porque no se pagó la deuda en ese periodo. Crear un banco central latinoamericano, diciendo todos los países tienen reservas en divisas, esas reservas son depositadas en bancos en Estados Unidos, ¿por qué no tomar esas reservas y hacer con todas esas reservas un banco? Y cuando alguien necesite plata le pedimos préstamo a ese banco nuestro, que va a ganar con los intereses. Entonces, juntar las reservas para crear un banco central latinoamericano, limitar los conceptos, o sea, una legislación conjunta sobre la propiedad intelectual. Es casi premonitorio el problema de los organismos transgénicos, está reflexionado así, y crear una organización latinoamericana para la ciencia apropiada, o sea, no progresos científicos en abstracto, sino que lo que tiene que ver con las riquezas minerales y las realidades latinoamericanas. Eso es lo que propone Magner en esa conferencia.
Lo que quería recordar es que en agosto del 71, Nixon pone fin a la vinculación, a la convertibilidad del dólar que existía desde Bretton Woods. Hasta entonces, una onza de oro era igual a $35 y eran convertibles. Si alguien iba al Banco Central de Estados Unidos con $35, le daban una onza de oro. O sea, era metálico. Nixon termina con esto. ¿Por qué? Porque en el fondo quería devaluar, porque necesitaba financiar la guerra de Vietnam, financiar la carrera espacial y financiar otros problemas, por decirlo así. Entonces se termina con la convertibilidad y devalúa inmediatamente. ¿Qué pasa? La mayoría de los países, no solo latinoamericanos, sino que del tercer mundo, tienen reservas económicas en dólares y estas reservas se ven devaluadas, o sea, pierden parte de su valor sin que los países hayan podido participar en nada, para nada, en aquella decisión. Entonces es también lo que se discute y Chile propone en aquella comisión de países latinoamericanos desligar los activos nacionales del sistema monetario internacional. En claro, eso quiere decir del dólar. O sea, crear sistemas de intercambio latinoamericanos. Exigir una gran conferencia internacional en que los países en desarrollo, los países del tercer mundo, puedan o participen de las decisiones monetarias, porque esa decisión la tomó la Reserva Federal de Estados Unidos sin consultar a países que se veían afectados en una conferencia. Incluso en agosto del 73, Orlando Letelier, ministro de Relaciones entonces, propone en el Pacto Andino crear un medio de pago propio y autónomo. O sea, una especie de moneda propia que permitiera no pasar por el dólar para hacer los intercambios. Eso, yo diría, es el balance de esta política. Termino, esta es la última diapositiva. El balance de esto a mí me sorprendió trabajándolo este año en la actualidad. Porque hoy día se está debatiendo el Banco del Sur, se está debatiendo de una moneda latinoamericana, se está debatiendo de una reforma al sistema monetario internacional. Entonces, esto es historia, una historia muy interesante, pero también es una historia útil. En ese sentido, yo creo que esas reflexiones siguen teniendo, me parece, una gran pertinencia. Eso es lo que le quería decir y ahora espero que me hagan preguntas. ¿Sí?